la sesión 7, que es la continuación de la farmacología de la inflamación. Ahora vamos a ver sobre los fármacos que son antiinflamatorios, pero de corte no esteroideo. El día de ayer vimos lo que eran los corticoides, vimos también los antihistamínicos y vimos cómo de alguna manera eh, los antihistamínicos median, bueno, compitiendo contra la histamina, que es un mediador inflamatorio, al igual que los corticoides. Bueno, en ese caso lo que hacen es cortar en sí todo, casi la gran mayoría de mediadores inflamatorios, prostaglandinas, leucotrienos, e incluso interfiriendo con el trabajo de nuestro arsenal de nuestro arsenal de defensa, ¿no? Por ejemplo, nuestros neutrófilos, basófilos y todo ello. Ahora, el día de hoy vamos a ver en sí cómo trabajan estos otro tipo de antiinflamatorios. En este caso, vamos a enfocarnos en una familia un poco más chiquita, pero bien conocida también, que son los AINE. Ustedes quizás, alguno de ustedes escuchó algún fármaco AINES, es bien conocido. Bueno, su nombre es antiinflamatorio, no esteroideos. Quizás o tienen alguna idea de cómo es su mecanismo. Quizás anteriormente en una clase de fisiología o de micro lo pudieran escuchar. Si sea, lo pueden prender su micro o escribir por el chat. Mm, más o menos. Exacto. Su función en sí de estos fármacos es inhibir la COX. Y la COX vendría a ser una enzima en nuestro cuerpo. Aquí vamos a recordar bastante el tema. Bueno, como ya vieron, todo fármaco es recordar bioquímica. A veces, cuando llevamos ese curso, yo me recuerdo que el profesor a veces hablaba y dice, pucha, entendía lo básico, pero cuando se iba con los mecanismos, hablaba de la adrenilactociclasa, del AMP cíclico, decía, pucha, ¿qué será eso, no? Yo solamente enfocaba más en la parte estructural, aprenderme los tipos de la glucogenólisis, la, la- el catabolismo de proteínas. Pero ahora aquí en fármaco vamos a hacer énfasis en esos mecanismos. Como ven, la COX es una enzima y la enzima, como ya hemos visto anteriormente, tiene un sitio de unión y ese sitio de unión pueden haber fármacos que compitan. Además de ello, es saturable y en algunos casos se pueden unir de manera reversible y en otros casos de manera irreversible. Como vamos a ver un fármaco en especial que se une de manera así irreversible, por ello que se debe tener bastante cuidado en pacientes que están por entrar a una operación o pacientes o esos pacientes están en constante cuidado porque cualquier herida no puede cicatrizar muy rápidamente. Lo voy a entender mejor cuando hablemos de ese fármaco. Ahora que vamos a ir viendo, primero hay que hablar sobre el dolor, porque así como hablamos de la inflamación, vamos a hablar también sobre el dolor. El concepto en general, que es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a una lesión tisular real o potencial. Entonces, como yo le mencioné en la clase pasada, nuestro cerebro a veces se comunica a través de neurotransmisores, más que todo el sistema nervioso central, pero cuando hablamos de sistema nervioso periférico, utilizan diferentes mediadores. En esa imagen, como pueden ver, va a haber una lesión cualquiera. Esa lesión lo que va a hacer, va a dañar por ejemplo, el epitelio, aparte, y las células que los conforman, y estos a su vez van a liberar, por ejemplo, prostaglandinas, van a liberar serotonina, van a liberar la bradicina. Y no solamente eso de aquí, las células alrededor, sino también los mastocitos que están alrededor de las células y todo, hay mastocitos, que como ustedes vieron en la clase pasada, va a ser un poco sumo aquí. Yo les dije que los mastocitos no solamente se activaba en un estado de alergia, no, también se puede
activar por estímulos directos. Y yo les hice el ejemplo de cuando se hacen como una pequeña, bueno, con su uña, se pueden raspar su antebrazo y van a ver que se crea esa triada, ¿no? Se empieza a hacer enrojecerse, el flar y luego las ronchitas. Y mire, y aquí es donde libera histamina. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer todos ellos? En especial ahora que vamos a hablar sobre las prostaglandinas, van a sensibilizar estas fibras. Entonces, ¿qué significa sensibilizar? Que ante un estímulo que normalmente tenía que, por así decirlo, o bueno, o ese nociceptor necesitaba un estímulo X, porque está aquí, para mandar la señal al cerebro que sea dolor, la prostaglandina va, llega y baja el umbral y dice, no, yo no tengo que llegar hasta aquí, sino solamente hasta aquí. ¿Para qué? Y por eso que nosotros sentimos dolor en esa zona. A veces, por ejemplo, nos golpeamos y se inflaman, ¿no vemos? Y de ahí cuando nos tocamos, decimos, oye, pero ahora duele, o sea, yo más lo toco, o sea, antes yo para producir dolor necesitaba apretar fuerte, así, pero ahora solamente hago una ligera presión y ya siento el dolor. Y eso y a eso se llama hiperalgesia, cuando tú es como una exageración de dolor. Y cuando hablemos de alodinia, que vamos a explicar un cuadrito más en la siguiente diapositiva, es cuando normalmente tú rozas, por ejemplo, tu piel, no sientes dolor, pero en esos casos de inflamación tú rozas y vas a sentir que genera un dolor. Entonces, antes lo que no me generaba dolor, ahora sí me genera. ¿Y por qué pasa todo eso? Porque todos estos mediadores, en especial la prostaglandina, sensibilizan estos nociceptores que están aquí. Lo que van a hacer que va a disminuir el umbral y van a transmitir la señal de dolor, ¿no? A nivel de la neurona de raíz dorsal, va a ir a la médula espinal y de ahí ya se conecta con el sistema nervioso central. Es una pequeña imagen que lo van a estudiar bastante en el curso de fisiopatología. Justo también ese ciclo, que es dolor. Ahí van a explicar las fibras A delta, la fibra C, cuál es la rápida, cuál es la lenta y listo. Y aquí vamos a ver la génesis de dolor. Los principales mediadores, yo les mencioné a secas, prostaglandinas, pero tienen ustedes que saber cuáles son. Por ejemplo, aquí vamos a estudiar la prostaglandina E2, que dónde está los macrófagos, las células endoteliales y fibroblastos. Porque ustedes tienen que recordar que cuando hablemos en nuestra piel, como yo les dije, ¿qué es lo que tiene que estar más, por así decirlo, lo primero que está cerca de tu barrera de protección? Primero, los fibroblastos, porque se encargan de producir el colágeno y todo ello. También las células endoteliales, ¿por qué? Porque hay vasos sanguíneos que están irrigando esa zona. Los vasos sanguíneos son células, ¿cuáles son las células endoteliales? Y también los macrófagos. Recuérdense que todo tu cuerpo tiene que tener macrófagos, o las células dendríticas al menos. Pero en este caso vamos a hablar de los macrófagos. Como todos estos son células, su membrana tiene, por así decirlo, lípidos. Esos lípidos se van a degradar y esa degradación, por así decirlo, van a ser estas prostaglandinas. Acá le estoy hablando un poco a secas. Van a ver en la imagen cuando les explique. Hay una imagen donde se grafica muy bonito. Por ello que o sea, no es que el macrófago produzca de la organela, salga, no, sino que el macrófago de la célula endotelial y los fibroblastos, su membrana es como que va a producir, es como que forma estas prostaglandinas. En este caso, la prostaglandina E2, que lo que hace es sensibilizar los nociceptores y produce hiperalgesia, justo lo que le mencioné. La prostaciclina, que está en el endotelio vascular. Por ello, cuando hablo de esta prostaglandina, vamos a ver bastante que tiene que ver con el sistema vascular, que genera vasodilatación y sensibilización de los nociceptores periféricos. ¿Por qué es importante la vasodilatación? Justo les expliqué ayer, cuando hablé de inflamación, porque como tu cuerpo nota que hay un daño, entonces tu cuerpo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que va a hacer por instinto? Va a tratar de llevar más nutrientes, va a tratar de llevar más defensas, va a tratar de llevar más eritrocitos. Tu cuerpo va a tratar de, por así decirlo, acumular más cosas en esa zona. Entonces tú, para que pueda generar ello, tienes que vasodilatar los vasos. Uno, para que llegue en mayor cantidad, y también, no solamente ello, también tiene que aumentar la permeabilidad, porque si no, ¿cómo pasa?
O sea, este es el vaso sanguíneo y cómo llega a esta zona que está dañada. Entonces tiene que aumentar la permeabilidad y así pueden salir de los vasos sanguíneos hacia el sistema bueno, hacia el espacio extracelular donde se produjo el daño, ¿no? Porque no siempre va a ser en una célula específica, sino es una zona, por ello. Por ello que es importante la prostaciclina. Y por último, la prostaglandina D2, que está especialmente en los mastocitos, que contribuye a la vasodilatación y edema, aumentando dolor. Aquí. Y justo esto de aquí, que es lo que le mencioné, ¿no? Sensibilizan, bajan el umbral, cualquier estímulo, favorecen la liberación de bradicina y sustancia P, que amplifican la señal nociceptiva, que es otro de los mecanismos, y a nivel del sistema nervioso central, lo que hace es aumentar la excitabilidad de las interneuronas, generando una hiperalgesia central, no solamente periférica. Yo le dije que aquí también genera esa hiperalgesia, también de manera central. Aquí ustedes van a dar cuenta, cuando mencionemos de prostaglandinas, vamos a ver cómo en la génesis del dolor a nivel periférico. Cuando mañana vean opioides, van a ver que se sistema más al sistema nervioso central. Y es un circuito, es bien chévere. Que eso mañana Sebastián lo va a explicar. Ahora, otro punto que debemos mencionar es la escalera analgésica. O sea, no es que tú puedas administrarte o a tu paciente, por ejemplo, un opioide, o algo, o sea, te duele, quieres meter un tramador de frente, que es un opioide, ¿no? Es como que va yendo de escalón en escalón. Y de igual de manera tu paciente tienes que ir escalando, ¿no? Primero tú vas a tener que tratar con unos analgésicos no opioides. En este caso podemos hablar paracetamol, el AINE, el metamizol. Si se dan cuenta, el paracetamol y el metamizol no lo consideran como AINE, porque para que sea AINE tiene que tener cuatro características en específico. El paracetamol y el metamizol no cumplen esos cuatro, por ello es que no se le considera. Cuando íbamos avanzando de escalón, aquí vamos a tener que poner opioides débiles. ¿A quién nos referimos? A la codeína, al tramadol, junto con coanalgésicos. Por ejemplo, acá vamos a tener a la gabapentina, a los AINES también. Todos estos aquí entran como coanalgésicos. Eso, o sea, se utiliza todo esto y los de escalón uno, ¿no? Todo esto de aquí. Luego en escalón 3 vamos a entrar con los opioides más potentes. Vamos a entrar con morfina, con oxicodona, fentanilo, metadona, buprenorfina. Y por último, escalón 4 vamos a tener que entrar con métodos invasivos y coanalgésicos. Y es importante porque estas drogas, incluso en el hospital, para darle a tu paciente o suministrarlo, tienes que tener un permiso especial o sea, usualmente tú quieres requerir un fármaco para un procedimiento, solamente vas con tu orden, el sello y firma el doctor. Pero cuando quieres ir por estas drogas, tienes que tener la justificación, el por qué y cuánto, cuándo lo van a hacer, cuánto es la dosis. Es un poco más específico porque genera dependencia. Entonces, si no se tiene control, incluso tú le puedes generar una adicción en tus pacientes y es muy contraproducente. Hasta aquí, chicas. ¿Alguna duda o todo claro? Listo. Entonces vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Sí. Ahora vamos a hablar de los AINES. Como les mencioné, los AINES son una familia, no una familia, son muchas familias que, bueno, como dice, un grupo de fármacos van a ver que son familias derivadas de distintos tipos de aceites. O sea, no es que solamente sean como vieron el caso de, por ejemplo, los inhibidores de beta uno de beta 2 que terminan en al, linol. O sea, que usualmente tú te recordabas de todos porque tenían un prefijo en común. ¿Cómo era esto de la farmacología central? Ahí está, de la benzodiazepinas o del barbitúricos.
¿Se recuerdan que tienen un prefijo en común? Y yo le dije, tú sabes el prefijo y ya te sabes, o sea, tú sabes el prefijo especial de los barbitúricos, ya te sabes, ya te sabes casi todos los medicamentos, porque te hablan de medicamento y cómo termina, tú dices, eso es barbitúrico". Tú ya sabes cuál es el mecanismo, tú sabes cuál es el efecto adverso más común. Con eso sacas todo. Igual de la benzodiazepina, también tiene un prefijo. En cambio, los AINES no, porque son distintos grupos de familia, pero tienen todos cuatro caracteres en común. Son antiinflamatorios, antipiréticos, antiagregantes, antiagregante plaquetario y por último analgésico. O sea, los AINES generan esas cuatro características. ¿Por qué el acetaminofén, el paracetamol, no te genera ello? Porque el acetaminofén es antipirético y es analgésico, pero no es antiagregante plaquetario, tampoco no es, eh, no es antiagregante, porque pirético, analgésico. Bueno, el paracetamol es antipirético, analgésico, pero no es antiagregante plaquetario. Ya me olvidé el cuarto, pero no cumple los cuatro en sí. Igual el metamizol, ese fármaco se conoce más por su efecto antipirético. No es tanto por su efecto analgésico, no es tanto por su efecto antiagregante plaquetario. Por ello es que se suele mencionar aparte, no como a todos, a esos dos de la misma familia. O se le conoce también como atípicos, ¿no? Y aquí empieza todo, chicos. Vamos a hacer un pequeño zoom. Como yo le mencioné, todo nace del ácido araquidónico y eso es un lípido que está presente en las membranas. Pero de todas las células va a pasar, no, solamente como les dije, de las células inflamatorias, los mastocitos, los macrófagos. Por eso es que no, o sea, hasta incluso el endotelio también libera prostaglandinas, como les dije. Pero no, tu colágeno no va a producir, tu célula de colágeno no va a producir, por ejemplo, prostaglandinas o, no sé, de tu cabello, ¿no? Pues todas las células no producen, solamente las que son de corte más inflamatorio y en algunos casos de algunos órganos específicos, por ejemplo, lo del estómago, del riñón, del pulmón, esos también generan. Como le dije, del ácido araquidónico se divide por así decirlo, hay tres enzimas, que es el COX-1, COX-2, COX-3, que van a, por así decirlo, es que el ácido araquidónico va a ser su sustrato y ellos van a, por así decirlo, eh, producir estas prostaglandinas, ¿no? Que aquí no se ve mucho, pero son las prostaglandinas E2, la prostaciclina, la prostaglandina E2, prostaciclina, prostaglandina F2. Hay otro cuadrito donde están más específicos. Lo que aquí debemos recordar, o este cuadrito que es muy importante, es qué es lo que genera. Por ejemplo, esta enzima, ¿dónde está? Acá dice que es constituyente normal. ¿Qué significa? Que usualmente nuestro cuerpo desarrolla tareas fisiológicas. O sea, que ahorita el COX-1 de nuestro cuerpo está trabajando de manera tranquila en tu estómago, en tus mastocitos, regulando y todo listo. En cambio, el COX-2 es inducible, o sea, ante un cuadro inflamatorio, ante un cuadro de estrés, se activa, recién se induce, se empieza a sintetizar. Usualmente no vas a encontrar el COX-2, a excepción, como que dice, del sistema nervioso central y del riñón, donde este de aquí, el COX-2, es constitutivo, que usualmente tú lo tienes ahí. Y el COX-1, que dice que es constituyente, también tiene su excepción, que puede inducirse en ciertas condiciones de estrés, como una lesión nerviosa. Y por último, vamos a por el COX-3, que también es un constituyente normal. ¿Y dónde está? Tiene que ver bastante los tejidos. Sistema nervioso central, corazón y aorta. Y aquí es donde actúa preferentemente el paracetamol. El paracetamol no actúa en el 1 ni en el 2, actúa en el COX-3, como está en el sistema nervioso central. Va, por así decirlo, va a ejercer su función, ¿no? Y justo con las dos características que le dije, que es antipirético y analgésico. Como pueden ver, el COX-1 usualmente está en el estómago, en el intestino, en el riñón y plaquetas. El COX-2, como es inducible, ¿dónde se va a inducir? En los macrófagos, sinoviocitos y las células endoteliales. Y justo aquí también está la excepción, ¿no? Que es esto nervio central, riñón y trato urinario
y femenino. Y aquí también van a ver los fármacos, ¿no? Los AINES no selectivos, se les conoce así. ¿Por qué? Porque van a actuar en uno y en dos. Entonces, tú tomas un AINE de ese tipo por querer parar la fiebre, por querer parar la inflamación. Y te hace efecto, o sea, sí, es muy bueno porque te inhibe el COX-2, pero a su vez te inhibe el COX-1. Yo les dije que este desarrolla tareas fisiológicas en nuestro cuerpo. Entonces, te va a generar un daño. ¿Dónde? En el estómago. ¿Dónde? En el intestino. ¿Dónde? En el riñón y en las plaquetas. Y dentro de ellos, ¿quiénes tenemos? El ibuprofeno, el diclofenaco, naproxeno, casi todo lo que usualmente escuchamos, ¿no? Indometacin. Como ya les dije, tanto uno y 2 inhibiendo prosalaninas y tromboxana. Los AINES selectivos por el COX-2, o sea, los que van más solamente por este de aquí, ustedes dirán, pero es bueno, ¿no? Porque si tú me dices que el COX-2 solamente se da en situaciones de inflamación, ¿no sería la solución? Claro, porque ya así no me altera el que desarrolle mis tareas normales. Pues, como les dije, sí, es muy específico, pero les dije que este COX también tiene sitios constituyentes. Entonces tú vas a ver que en esa persona va a tener donde daños, daño en su riñón, va a tener daño en su sistema cardiovascular. ¿Cuáles son ellos? Todos los COXIP, celecoxib, etoricoxib, parecoxib. ¿Ves? Y es como que deja tranquilo el lacoxuno. Son muy buenos, por ejemplo, para personas que tienen gastritis, que tienen sangrado digestivo, entonces tú no quieres que dañe más su estómago, por ello prefieres esto. Pero si la persona tiene, por ejemplo, una insuficiencia renal o un daño mismo en el riñón, tienes que tener mucho cuidado porque daña el riñón. Y aquí tenemos los AINES COX-2 preferentes. Bueno, que dice que, o sea, es como si fuera no selectivo, pero tiene como que un poco de preferencia por el COX-2. O sea, sigue teniendo por el COX-1, pero un poquito de preferencia por el COX-2. Y aquí tenemos al meloxicam y al naumetón. Hasta aquí, chicos, chicas. ¿Alguna duda o todo claro? Listo. Entonces vamos a continuar con la siguiente diapositiva, donde vamos a hablar de la farmacocinética. Usualmente, como es bien conocido, estas pastillas se dan por vía oral. Se absorben por vía oral. Sus concentraciones plasmáticas máximas se alcanza generalmente de 2 a 3 horas después de su administración. Y el consumo de alimentos puede retrasar la absorción y la disponibilidad sistémica. Si bien retrasa, es importante el uso de los alimentos. ¿Por qué? Porque como les dije, si usualmente son de tinte más eh, no selectivo, o sea, tanto va a inhibir el COX-1 y COX-2, entonces te conviene que tu estómago no esté, por así decirlo, mm, vacío, que tú tengas al menos alimentos, porque como disminuye la protección gástrica, ese ácido, si no hay nada de alimentos, va a dañar directamente tu mucosa. Entonces, por ello se le dice a las personas que que lo coman con alimentos acompañados. La distribución son liposolubles, ligeramente ácidos y presentan una alta unión a las proteínas plasmáticas, con excepción de la aspirina. Y aquí vamos a ver los principales fármacos, ¿no? Sus semillas de 2 horas, el ibuprofeno y clofenaco de 1 a 2 horas, pero el piroxicam tiene una semilla de 50 horas, importante. Se dan cuenta, tiene un alto porcentaje unido a proteínas, y eso tiene que tener bastante. Bueno, ¿para qué nos sirve saber que tenga un alto porcentaje de proteína? En pacientes que tienen insuficiencia, por ejemplo, ahí dice proteína, pero no dice cuál de todas es. Nos referimos a la albúmina. Entonces, si en pacientes que tienen insuficiencia renal, ellos tienen microalbuminemia. Entonces, como este fármaco se adhiere muy, muy fuerte a las proteínas,
Pero esos pacientes no hay proteínas, ¿qué es lo que va a generar? Que esté libre en el tejido en la sangre. Al estar libre va a prolongar su efecto. Por ello tienen que tener bastante cuidado cuando tienen alta unión a proteína. Y no solamente en pacientes con enfermedad renal crónica, también en pacientes con cirrosis, en pacientes que tienen un daño hepático. ¿Por qué? Porque ¿dónde se produce la albúmina? En el hígado. Entonces, si hay una disfunción hepática, no va a haber proteína. Por ello que tienen que tener bastante cuidado. Porque es importante saber, ¿no? Que es casi 99%. La excreción, como pueden ver, ibuprofeno es por vía renal, diclofenaco también casi mayormente renal, naproxeno renal y peroxicam entre renal y biliar. Su tipo de metabolismo es hepático, casi de toditos, por oxidación, por el cipresa 4, que estos por cipresa 4 y 2C9. Ahora vamos a la anticoagulación positiva, que eso es algo ligero de la farmacocinética. Y listo, con esta imagen va a quedar un poco más claro cómo es su mecanismo de acción. Uy, ya está. Este es el ácido araquidónico, que es un eicosanoide, o sea, tiene 20, 20 cadenas, pues se llama eico. Luego lo que va a venir es que viene aquí la acción de la de la COX-1, COX-2, y dependiendo de cuál de esos COX va a liberar las prostaglandinas, ¿no? Pero no olviden que también va a tener otro camino, no solamente es esto de la ciclooxigenasa, también va a tener de las lipoxinas, los leucotrienos, lo que le dije ayer, ¿se recuerda? Que va a generar todo esto. ¿Y para qué sirve? Para la migración leucocitaria, también sirve bastante para el broncoespasmo. Y se dan cuenta, solamente nosotros nos enfocamos aquí cuando hablamos de AINES. Pero cuando yo les mencioné ayer de corticoides, los corticoides cortan aquí la cabeza. Es como que no deja que este se divide ni siquiera en el primero ni en el segundo. Por ello es que te hace un corte total. Es un inmunopresor más potente. Y aquí vamos a ver cómo de prostaglandina G2 se convierte en prostaglandina H2. Y aquí va en sus distintos, ¿no? El tromboxano A2, la prostaglandina E2, la prostaglandina F. ¿Se dan cuenta que si todos se llaman prostaglandina, 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 prostaglandina? A diferencia de la PGI2, que a esta se llama prostaciclina. Así cuando te dicen esa palabra, tú tienes que, o sea, no te va a poner así PGI2, de frente te va a decir prostaciclina. Entonces tú debes saber ya, o al menos tener la idea de cuál es su símil de ese, ¿no? Porque los demás te van a decir la PGI2, la PG2 alfa o la prostaglandina 2D2, así. En cambio, este tiene como su símil, ¿no? Que viene a ser ese nombre de prostaciclina. Y también van a tener receptores. Como pueden ver, del tromboxano A2 tiene su receptor TP. Y tienen que entender que ustedes, cuando hablemos de tromboxano A2, tienen que compararlo con la prostaciclina. Se parecen también que su receptor es TP y del otro IP. ¿Por qué? Porque los dos tienen funciones antagónicas. Uno es vasodilatador, que viene a ser la prostaciclina, y el otro es vasoconstrictor, que viene a ser el tromboxano. Uno es antiagregante plaquetario, que es la prostaciclina, y el otro es un agregante. Por ello, hay que hacer bastantes énfasis. Y también la otra diferencia es que el tromboxano A2 está preferentemente en el COX-1. Bueno, el COX-1 es el que lo sintetiza. A diferencia de la prostaciclina, que lo sintetiza preferentemente la COX-2. Pues eso es lo que tienen que ser su idea. Tromboxano, prostacilina. Y también, cuando leemos prostaglandina E2, nos vamos a enfocar más en el cerebro, en el riñón, más que todo en estos dos, el riñón y cerebro. ¿Por qué? Porque cuando cuando hablemos de la fisiopatología de la fiebre, es importante que la PG2, bueno, PG1,
que es una prostaglandina que va a mediar en el hipotálamo para que eleve, más que todo para que eleve el shunt, ¿no? Al elevar el shunt es como que tu cuerpo dice, no, a esta temperatura no, que tengo 37, 36, así, no es normal. Vamos a elevar como que elevamos el termostato y decimos, ahora nuestra temperatura fisiológica va a ser 38,3. Y eso es lo que conocemos como fiebre, ¿no? Porque tu cerebro es como que eleva temperatura y eso de que es de acá la prostaglandina 2. La prostaglandina 2 alfa podemos a ver bastante cuando hablemos del útero, cuando hablemos de los fármacos tocolíticos y todo ello. La prostaglandina D2 va a tener bastante que ver con la vía respiratoria y mastocitos. Así cuando te hablen de la liberación de histamina, no, histamina, no, más que todo claro, de mastocitos, su liberación, ¿no? Entre ellos la histamina, aparte también del broncoespasmo, vamos a ver del D2. Y de la prostaciclina, como le mencionamos anteriormente, tiene que ver bastante con el endotelio y el riñón, y plaquetas. Al igual que el tromboxano, que tiene que ver con las plaquetas, el músculo liso, macrófagos y también con el riñón. Aquí están justo lo que mencioné antes, ¿no? Los no selectivos, que son las aspirinas, efectos clínicos, alivio de dolor e inflamación, pero aumenta riesgo de efectos adversos gástricos y renales, ¿no? Porque se está inhibiendo también el COX-1. Lo que son los selectivos por el COX-2, si bien no te da estos riesgos gástricos, elevan los riesgos renales. Por ejemplo, acá dice, y cardiovasculares. Menos efectos secundarios gastrointestinales, pero riesgo cardiovascular aumentado. Y aquí hay otro que se llama la inhibición irreversible por el COX-1. O sea que la aspirina, que es ese fármaco, cuando se une a esa enzima, ya no tiene, por así decirlo, o sea, esa enzima como que se echa a perder. Ya no va a ejercer su función. ¿Y por qué es importante? Justo donde en el COX-1, que una de sus funciones principales es ser agregante plaquetario. Porque en el COX, ¿quién está? el, el tromboxano. Y el tromboxano A2 preferentemente que es agregante plaquetario. Entonces, voy a dibujarlo aquí. Aquí está. Pues aquí puse esta gráfica. ¿Sí? Esta viene a ser el COX-2. No, COX-1. Usualmente es la enzima que va. Ya está. Esta enzima usualmente va a liberar el tromboxano A2. Usualmente va a favorecer. Va a favorecer la agregación plaquetaria, esta es la plaqueta, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la aspirina? Va a inhibir irreversiblemente, o sea que se une al COX-2, va a cambiar su manera, por así decirlo, conformacional y va a inactivarlo, o sea, ya no va a funcionar este COX-2. Entonces, usualmente que esto liberaba tromboxano, es como que cortas la síntesis del tromboxano 2. Entonces, si ésta se encargaba de la agregación plaquetaria, que se forma en la costrita y todo ello, ya no va a haber esa agregación plaquetaria. Entonces, ese paciente va a tener dificultad en formar coágulos, en cicatrizar heridas.
¿Y para qué pacientes? Entonces, ¿para qué pacientes nos sirve, no? En pacientes que tienen mucha coagulación, en pacientes que tienen, por así decirlo, que tienen un estado protrombótico, los pacientes diabéticos mal controlados, en pacientes que tienen, eh, eh, que formó quizás tuvo un émbolo, aparte de otros medicamentos, ¿no? Usualmente suelen consumir aspirinas, suelen clopidogrel, que tiene otro mecanismo específico. ¿Y cuál es el peligro de estos pacientes? El peligro es que cuando van a un quirófano o van a sala de operación, tienen que dejar de consumir la aspirina como 1 o 2 semanas antes. Pero como les dije, este COX-2 tiene un tiempo de vida. No es que vive 2 días, no tiene, puede vivir 1 semana. Entonces, si tú dejas de tomar hace 3 días la aspirina, igual, hace 3 días tú tomaste, pero ahorita todos los COX que tienes en tu cuerpo, las enzimas, están inactivadas por la aspirina que tú tomaste hace 3 días, porque se han unido toda su vida. Entonces puede tener 1 semana de vida, entonces toda esa semana va a estar inactivado. Entonces, si tú vas a entrar a una operación o tienes un accidente y tú consumías hasta hace 3 días aspirina, igual, es como si tuvieras el mismo efecto. Por ello es que recalcan bastante cuando haya cirugía, todo ello, tienes que preguntar al paciente, ¿sueles tomar aspirina? ¿Sueles tomar clopidogrel? ¿Sueles tomar warfarina y todo ello? Y listo, chicas. Hasta aquí. ¿Alguna duda o todo claro? Listo. Vamos a pasar con la siguiente positiva. Que aquí es justo lo que mencioné anteriormente sobre la relación de los AINES y el dolor. Usualmente lo que pasa en un estado inflamatorio es que esta es la curva normal, que tiene que haber un umbral de dolor que ante estímulos normales no duele, sino cuando ya pasa el umbral va subiendo la intensidad de dolor. O sea, toda esta zona usualmente no hay dolor, pero cuando pasa este umbral de la intensidad del estímulo, es como que genera un dolor normal, ¿no? Ante una lesión o una inflamación, lo que va a hacer que se va a desplazar hacia la izquierda esta curva. Entonces, las sensaciones que usualmente no me generaban dolor, por ejemplo, rozar tu mano por tu antebrazo, ahora te generan dolor. Eso se llama alodinia. Y los estímulos que usualmente por ejemplo, tú cuando pasabas este umbral recién, generaba pequeño dolor, ahora te genera un dolor mucho más marcado. Y a eso se llama hiperalgesia. ¿Qué es lo que va a hacer el AINE entonces? O sea, eso es lo que pasa en una inflamación, ¿no? Los AINES van a desplazar hacia la derecha. Los AINES desplazan hacia la derecha, hacen que por acá vaya. ¿Para qué? Para aumentar el umbral de dolor. Porque usualmente lo que el cuerpo va a hacer es llevar para acá, entonces lo que va a hacer el AINE es devolverlo y llevarlo más a la derecha. Para que así, si tú sabes que eso te está generando dolor, tú te tomas un ibuprofeno o cuando tienes un dolor de muela, ahí está el dolor, pero tú tomas el naproxeno, entonces el umbral aumenta el umbral, entonces tú necesitas ejercerte o tiene que haber una inflamación mucho más controlada para que te genere el dolor. Y aquí hablamos de la sensibilización periférica y central, ¿no? Ya le mencioné la periférica, que son los nociceptores, que están en las vías de A delta, la C, causas daño o inflamación en el tejido periférico, mediadores, prostaglandinas, E2, I2, la brasinina, serotonina, los efectos, el aumento de sensibilidad. Y en la central, ahí vamos a ver las neuronas de las médulas, las interneuronas también, que va a generar una hiperalgesia y alodinia, aumento de la excitabilidad neuronal. El periférico es más, aumenta sensibilidad, y en el central va a generar esta hiperalgesia y alodinia, ¿no? Porque esto es lo que nuestra mente o nuestra mente es lo que se encarga de decir qué es lo que te genera más o menos dolor, ¿no? Lo periférico manda el estímulo.
Y tu cerebro es que dice, ah, no, eso es alodinia o hiperalgesia. Listo. Creo que esto ya se explicó con lo anterior. Entonces avanzamos con la siguiente diapositiva. Y fíjense los efectos adversos. Como ya le mencioné anteriormente, así como tiene los COX que son preferentes por uno por el otro, tiene también, eh, como al ser tanto el COX-1 como COX-2 constitutivos, tienen un daño en nuestra fisiología normal, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto gastrointestinal va a generar dolor abdominal, sangrado, estreñimiento, diarrea, dispepsia. Todo ello preferente en los AINES no selectivos. Todo esto en el no selectivo. En las plaquetas, activación de la plaqueta inhibida, propensión a hematomas, aumento de riesgo. ¿Por qué aumento de riesgo de hemorragias? Porque como les mencioné, porque lo que mencioné, hay un antagonismo entre el tromboxano A2 y la prostaciclina. Ah, por acá no se ve. Eso lo voy a dibujar aquí, porque la siguiente diapositiva no hablamos de eso. No. Entonces aquí lo voy a dibujar. Como bien le mencioné, se tienen que hacer una comparación. Aunque se ponga así, COX-1, COX-2, y comparen cuando hablemos de plaquetas en especial, y la vasodilatación y vasoconstricción, aquí marquen. COX-1, por ejemplo, su paladín es el tromboxano A2. Y en el COX-2, ¿quién más es su paladín? Hay más, pero el principal, la prostacyclina. Entonces, ¿para qué me sirve saber ese paladín, lo que les digo? Esto que te va a generar vaso, vasoconstricción. En cambio, la prostaciclina que te va a generar vasodilatación. ¿Qué más te genera el tromboxano A2? Te va a generar uy, agregación plaquetaria. Yo busco el plaqueta así. En cambio, la prostaciclina es un antiagregante. Significa que si tú inhibes al tromboxano A2, ¿cuál es su chamba? La agregación plaquetaria. Entonces, no va a poder formar una cicatriz, no va a poder formar el primer tapón plaquetario. En cambio, si tú inhibes la prostaciclina, ¿por qué? Porque es importante que esos dos estén en constante equilibrio. Porque en tu cuerpo tú no puedes generar un estado protrombótico, pero tampoco un estado anticoagulante, porque si no te cortas y te desangras, no se forma el coágulo. Y de igual manera, si tienes mucha prostaciclina, ¿qué va a pasar? Que ante cualquier daño en tu endotelio se forma un trombo y ese trombo se libera, se convierte en émbolo y viaja a tu cerebro, viaja a tu corazón y te genera un DCB o te genera un infarto. Por ello es que estos dos tienen que estar así en equilibrio. Es como que en equilibrio tienen que estar esos dos. ¿Qué pasa cuando se descontrola uno de ellos? Va a generar por ejemplo, si tú inhibes
el, por ejemplo, los fármacos no selectivos, porque te afectan tanto como COX-2 y como COX-1, entonces te va a disminuir la síntesis de tromboxano A2. Al inhibir este agregante plaquetario, vas a tener más petequias, vas a tener más hematomas, ante un pequeño corte vas a sangrar profusamente. De igual manera, si tú tomas un fármaco selectivo por el COX-2, porque tú dices, "Ya, yo no quiero que me forme o sea, yo no quiero que dañe mi agregante plaquetario. Ay, entonces yo prefiero un selectivo por el COX-2. Perfecto. Entonces tú vas a, por así decirlo, vas a inhibir la función antiagregante plaquetaria normal de tu cuerpo, porque esto es lo que le da normalmente. Entonces, si tú te cuidas, si por ejemplo, si se forma una placa aterosclerótica, se forma un trombo, vas a tener más facilidad de formar ello. No solamente aquí, sino que en tus venas también puedes generar una trombosis venosa profunda, puedes formar un tromboembolismo pulmonar, y así te generas más, por ejemplo, o sea, tienes el riesgo bueno, tienes el riesgo de generar esas enfermedades, ¿no? Tromboembolismos, y aquí tienes el más riesgo de generar hemorragias, o sea, tú decides, ¿no? Por cuál quieres, por así decirlo, dañar. Por eso sí tiene que ser de manera muy regulada. ¿Qué es lo que pasa? Usualmente los AINES están más relacionados a las hemorragias digestivas. Esos usualmente, los fármacos como ketorolaco, indometacina, usualmente son no selectivos, porque te afectan tanto el COX-1. Entonces, te inhiben la agregación plaquetaria. Por eso que esas personas porque llegan anémicas. Los viejitos llegan anémicos. Entonces, pero no escupió sangre, no se ha hecho ninguna herida. Y de ahí tú le haces su anamnesis y te dices, no, si es que yo estoy orinando de manera oscura, negra, dice. Y tú después ves sus deposiciones y orina sangre. Entonces tiene una hemorragia digestiva baja. Entonces dije, ya. ¿Por qué es? Porque como, no solamente porque dañó su estado coagulante normal de su cuerpo, también porque, como le dije, el COX-1 de qué se encarga de la función o la protección gástrica. Entonces, si tú disminuyes la protección gástrica de tu cuerpo, el ácido clorhídrico normalmente que está, daña tu mucosa, al constante daño forma una úlcera, esa úlcera es muy sangrante y aparte como tú no tienes esa función de agregación plaquetaria, ya no puedes coagular, esa sangre va a sangrar, va a sangrar, va a sangrar, va a sangrar, va a sangrar. Y es lo que te genera ese daño, ¿no? Por eso es importante esta relación. ¿Quedó claro esa relación? Más que todo entre tromboxano 2 y prostacyclina, porque más adelante van a ver que se relaciona bastante. ¿Quedó claro eso? Listo. Ahora vamos a ir con los siguientes efectos adversos, porque todos los efectos adversos tienen una correlación, o sea, todo se explica, todo tiene un sentido, todo tiene un mecanismo. Siempre, siempre se. Y ahora vamos a ver a nivel renal. A nivel renal vamos a ver la azotemia, cistitis, disuria, hematuria. Hematuria es sangre en orina, hiponatremia, que disminuye la concentración de sodio en nuestro medio intracelular, la nefritis intersticial, síndrome nefrótico. Casi todo esto se relaciona por el daño renal en nuestro cuerpo. Esto, creo que antes de esto vamos a explicar la siguiente diapositiva para que puedan entender esos efectos adversos. Porque esto de aquí lo puse porque en la siguiente diapositiva no lo he colocado, por eso hice este grafiquito pequeño. Pero para que entiendan estos efectos, vamos a ver esto de aquí. El riesgo cardiovascular y el riesgo gastrolesivo. Como yo les mencioné, cuando hablamos de los fármacos que son no selectivos, van a dañar tanto el COX-1 como COX-2. A eso se le llama los fármacos que tienen mayor riesgo gastrolesivo, ¿no? Por ello, y cuando hablemos de ketoprofeno, piroxicam, ketorolaco,
que son usualmente no selectivos, van a generar una mayor gastrolesión, porque son muy preferentes por el COX-1, o sea, por el COX-2, pero también por el COX-1. En cambio, si nosotros vamos a los fármacos pues, que terminan todo en coxib, celecoxib, rofecoxib, incluso ahí también está el ibuprofeno, pero no, el ibuprofeno no, el ibuprofeno debe estar aquí en mayor. Más que todo el diclofenaco, aciclofenaco, casi todos ellos tienen menor riesgo gastrolesivo. ¿Por qué? Porque tienen usualmente mayor preferencia por el COX, por el COX-2. Entonces, tú debes recordar, si un fármaco es más preferente por el COX-1, chao, chao por protección gástrica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que genera estas prostaglandinas usualmente? Las prostaglandinas no solamente mantienen el moco saludable, también ayudan a la síntesis ¿de qué? De bicarbonato. Y ustedes saben que el bicarbonato, ¿para qué sirve? El bicarbonato sirve para neutralizar la acidez. Entonces, si esas prostaglandinas que usualmente te generan, especialmente la prostaglandina de 2, te generan bicarbonato, te generan ese moco de protección. Como ven aquí, toda esta protección. Tú tomas un AINES, esos AINES no selectivos, y vas a cortar todo esto. Al cortar todo esto, vas a dejar tu epitelio gastrointestinal expuesto. Mira, es como hace un hueco, ¿ven? Entonces, todo el ácido clorhídrico, aquí también va a dañar no solamente el estómago, pero aquí estamos hablando de pepsinas, no, de sales biliares. Esas sales biliares, ¿dónde están? En el intestino. Pero también las bacterias, el alcohol, todo ello va a dañar directamente. Por eso que no solamente hablamos de daño en el estómago, tenemos que ver daño en el intestino, todo lo que tiene que ver con las úlceras pépticas, o sea, es bien extenso el daño. Por eso que cuando hacen la endoscopía van viendo el daño, a qué nivel está, dónde está la úlcera. Y dentro de ellos, o sea, pasa, o sea, no es que solamente se ven libros. Yo vi dos casos de dos pacientes de mayoría de edad que llegaron por un cuadro anémico y aparte por una síncope. ¿Y qué pasó? Que habían tenido un accidente en su trabajo y todo ello, y generó un daño, diré, un dolor crónico, que lo van a ver también en pacientes con artritis, en pacientes con enfermedades autoinmunes, pero también un accidente te puede generar un dolor crónico. Al generar esto en tu cuerpo, ¿qué es lo que va a pasar? Que tú necesites un analgésico. Y tú dirás, pero puedes tomar un analgésico, pero pasa. No, pues esas personas necesitan analgésico casi toda su vida. O sea, no es que el dolor pasa ya, no. Te pasa hoy día, mañana sigue. Te pasa mañana, pasado sigue. Entonces, te hace un consumidor crónico de esos medicamentos. Entonces, ¿qué genera? Si tú no tienes un control, vas a dañar esto, porque todo esto dice, no, pero pucha, ¿cómo va a dañar tan rápido? Yo me he tomado un ibuprofeno y no me pasó nada. No es que esto suele pasar a esos pacientes, pero si tú también sigues tomando ibuprofeno a la larga, y no te das cuenta, puede generar este daño. Y como le dije, no solamente son los factores endógenos, también los factores exógenos, que ante un epitelio descubierto, porque ya, o vulnerable, van a dañar directamente. Y va a dañar, va a dañar, va a dañar hasta que llegue a tu flujo sanguíneo, que es donde forman las úlceras, ¿no? Y esas úlceras son grandes. Una persona incluso puede llegar a morir por hemorragias intensas, profusas. ¿Y cuáles son los factores de riesgos? Historia previa de úlcera péptica, o sangrado digestivo, eso para hemorragia digestiva baja, ¿no? Edad mayor a 65 años, uso de dos o más AINES a la vez, y también uso concomitante de antiagregantes como ácido acetilsalicílico, clopidogrel, anticoagulantes como warfarina, corticoides. ¿Por qué los corticoides? Porque le dije que los corticoides cortan no solamente, o sea, no es como los AINES que cortan aquí, sino los corticoides cortan en la cabeza, entonces cortan todo ello también. Por eso yo le dije que cuando tú veas un paciente hospitalizado y le indiquen corticoides, a la par, si es que su RP, le van a indicar siempre omeprazol. ¿Sí?
Ya, eso ya es de ley. O tú cuando estás interno tienes que saber eso. Todo corticoide, todo AINE fuerte, consume omeprazol. Y también los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿no? Como fluoxetina, cetalina. Y también la infección por Helicobacter pylori, porque el Helicobacter pylori también te genera, incluso puede generarte cáncer gastrointestinal, cáncer gástrico. Eso por el lado de gastrolesivo. Ahora vamos a ver el riesgo cardiovascular, porque hemos visto, es como, véanlo esto como COX-1, que lo escribí. O sea, no es que sea exactamente, sino que preferentemente por el COX-1. Ahora aquí cuando hablamos de riesgo cardiovascular, son los fármacos que son más selectivos o preferentes por quién, por el COX-2. Ahora vamos a hacer un zoom. Chu, 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 chu. ¿Cuáles son los fármacos que están en alto riesgo? Todo lo que son diclofenaco, etirocoxib, rofecoxib, todo ello, que incluso fue retirado en muchos países. Y es como que le invierten, ¿no? El menor riesgo es naproxeno. Por eso cuando pacientes con alto riesgo cardiovascular, o sea, que ya tuvieron un infarto previo, o están ahorita son diabéticos dializados, prefieren usar naproxeno, porque tienen menor riesgo. ¿Por qué? Ese cuadrito también que está en su clase, que es muy, muy bueno, muy bonito. Aquí te habla de cómo se genera el riesgo cardiovascular. Porque tú dices, ya, tú me dijiste que más que todo se da, tú me explicaste por el riñón. Ya, pero el riñón tiene que ver bastante con uno en sí, con tu presión arterial. Y si tú tienes una presión arterial elevada, va a generarte a la larga una insuficiencia cardíaca por hipertrofia de ventrículo izquierdo. Aparte de ello, va a generar también un estado protrombótico, va, vas a tener mayor facilidad de hacer trombosis o si no, hacer émbolos y todo lo que te genera ello, ¿no? Por ello vamos a ir primero por los vasos sanguíneos. Como yo le dije, el endotelio también tiene COX-2 de manera ¿cómo se llama? Eh, constitutiva. Por ello, yo le dije, vamos a escribir, la prostaciclina, ¿para qué sirve? Es un potente vasodilatador. Entonces, si ustedes saben que la prostaciclina es vasodilatador y tú inhibes con los AINES selectivos, ¿qué es lo que va a pasar? Usualmente que tu sangre para que pueda evitar la hipertensión tiene que vasodilatarse, vasodilatarse. Entonces, como no hay su vasodilatador, va a tener una mayor vasoconstricción. Al tener vasoconstricción durante buen tiempo, buen tiempo, buen tiempo, va a generar un flujo turbulento. Ese flujo turbulento va a dañar el endotelio a la larga, y si tiene dislipidemia, todo ello se va a ir acumulando, las capitas, eh, las placas de ateromas y todo ello, incluso también puede generar trombosis. Por ello, que como quitas ese mediador vasodilatador de tu cuerpo, va a generar un mayor riesgo de aterotrombosis. ¿Y eso qué hace? Eleva el riesgo cardiovascular. Ya, no solamente por los vasos, vamos por el miocardio. El miocardio también tiene constitutivamente el COX-2. ¿Qué es lo que va a hacer? Que va a generar prostaglandinas I2, que es vasodilatador, también para remodelación, y la prostaglandina E2. Cuando disminuye estos de aquí, va a disminuir la protección contra arritmias y va a generar riesgo de insuficiencia cardíaca, lo que también va a elevar el riesgo cardiovascular. Y aquí ya ponen ya los AINES no selectivos, sino no solamente los selectivos, también los AINES no selectivos. ¿Por qué? Porque los selectivos van a ir por el prostaglandina I2, pero no selectivos te van a ir por el COX-1, que es más que todo presente en la prostaglandina I2, y el
COX-2 que está presente con la prostacyclina. ¿Y para qué nos sirve en el riñón? ¿Cuál es la función en sí? De la prostaglandina E2 ayuda a la natriuresis, o sea, a la excreción de sodio y agua. ¿Para qué te sirve que tu cuerpo no acumule? Porque si tú sabes que tú inhibes la prostaglandina 2, entonces disminuyes la natriuresis, lo que va a hacer que tu cuerpo se acumule de sodio y agua. Al acumularse de estos elementos va a aumentar la volemia. Al aumentar la volemia, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la presión arterial. ¿Ves? Todo se condice, todo tiene un mecanismo. Pero no solamente por ese camino, también por la prostaglandina I2. ¿Y dónde va a estar esto presente? En la arteriola aferente. Y aquí vamos a tener que repasar un poquito de eh, la fisiología del glomérulo, para no hacer mucho. Saben que este es el glomérulo, el lobio, fallo, no. Aquí tenemos la arteria aferente y la arteriola eferente. Para que haya una buena tasa de filtración glomerular, o sea, para que se pueda filtrar más sangre, ¿cómo tiene que estar esta arteriola? Usualmente, nuestro cuerpo genera un equilibrio entre los vasoconstrictores y vasodilatadores. Pero ¿quién te genera esa vasodilatación? La prostaglandina. La prostaciclina va a generar que se esté vasodilatado. Entonces, si está más vasodilatado, es como el tubo de apertura. Va a llegar más sangre, entonces va a subir ¿qué? La tasa de filtración glomerular. Entonces, al aumentar ahí, eso es cuando hay presencia de prostaciclina. Pero ¿qué pasa cuando no hay prostaciclina? Es como que ese vasodilatador se elimina. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a vasoconstriñir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que estaba así, ahora va a estar así chiquitito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la tasa de filtración glomerular? Va a bajar. Va a haber menos sangre que se filtre. Entonces, como hay menos sangre que se filtre, también va a aumentar la volemia porque no se va a filtrar rápidamente. ¿Y qué es lo que va a generar ello? Como que se acumulen las... Es como que tú tapas, es como una manguera, ¿no? Que sale normalmente la sangre, es como que tú vas disminuyendo y vas apretando. Entonces, ¿qué va a hacer la parte posterior? Se va a empezar a acumular. Es como que se va hinchando, ¿no? En caso de la manguera no tanto, porque es muy rígido, pero en la arteria sí, es como que va aumentando la presión y eso también desencadena en un aumento de la presión arterial. Como yo le dije, la hipertensión genera un riesgo de insuficiencia, pero también va a elevar el riesgo cardiovascular, ¿no? Por ello es como el riñón también se relaciona con ello, pero no solamente por riñón, también por los vasos sanguíneos. Pues este es el mecanismo que deben saber. Y aquí les hago un énfasis de nuevo recordando al tromboxano A1. El tromboxano A2. Este tromboxano A2 genera vasoconstricción. Por eso cuando hablamos de inhibición del COX-2, tú inhibes al vasodilatador, pero el COX-1, como no lo has alterado, se queda. Entonces, esto es lo que genera esta vasodilatación, esa vasoconstricción. Porque el tromboxano A2 genera esta vasoconstricción y la prostaglandina genera esta, esa dilatación. Esto es de equilibrio normal. Cuando falta este como que predomina y por eso que se cierra. Y esos son los mecanismos, chicas. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O quedó claro la explicación? Porque eso también se tienen que entender. La importancia en lo renal, en endotelio, más que todo en las plaquetas, que ya les expliqué también. Entonces sí quedó claro esa parte. ¿O tienen una duda? Listo, perfecto. Entonces vamos a seguir ya casi por último. Ahora con esto ya vamos a poder explicar los efectos adversos. Por ejemplo, lo renal, por eso es que genera disuria, hematuria, hiponatremia, nefritis, síndrome nefrítico, oliguria, porque baja la tasa de filtración glomerular, entonces no se puede filtrar la orina tampoco, entonces esos pacientes bajan su diuresis, y a la larga eso también va a llevar una insuficiencia renal. Pero esos fármacos son nefrotóxicos también.
En lo cardiovascular genera edema, insuficiencia cardíaca, que ya lo explicamos por qué, genera hipertensión, que es clave. Es casi el mal de todo, ¿no? La hipertensión. Palpitaciones, cierre prematuro del conducto. Eso es importante. También en las gestantes puede generar un cierre prematuro del conducto arterioso. ¿Por qué? Porque como les dije, como disminuye las prostaglandinas, la prostaciclina, los selectivos por el COX-2, entonces los que generaban la vasodilatación se van, entonces se quedan los del tromboxano A2, entonces hace que se cierre ese conducto arterioso. O también le llaman ductus arterioso, es importante. Es inusual. Y otro efecto, bueno, más que todo eso en los fetos. Neurológico, ansiedad, meningitis, confusión, depresión, marea, somnolencia, dolor de cabeza. En lo reproductivo puede prolongar la gestación, inhibición del trabajo de parto, prolongación de gestación. Eso tiene que ver por la prostaglandina F2. ¿Por qué prolonga la gestación? O sea, no permite que parto. Claro, inhibes el trabajo de parto prolongando la gestación, ¿no? Es porque no, o sea, va a vasodilatar el músculo liso y por ello es que no genera esas contracciones, ¿no? Sino que inhibe. Y por ello que se utiliza en partos prematuros, cuando tú no quieres que el parto sea muy, muy adelantado, utilizas esos fármacos, esas prostaglandinas para inhibir el trabajo de parto, o retrasar, o prolongar la gestación, ¿no? La hipersensibilidad, casi todos los fármacos tienen hipersensibilidad. Hematológico, anemia, granulocitosis, anemia plástica. En hepático, las enzimas elevadas, hepatitis, insuficiencia hepática, ictericia, porque es igual un fármaco. Y además, ustedes saben, su metabolismo es netamente hepático. Entonces, por ello también puede generar. De ahí, casi todo. Síndrome de Steve-Johnson, que le pueden preguntar también. Y otro, alopecia, visión borrosa. Casi esto ya no mucho. Lo que les preguntan más es cardiovascular, por eso les expliqué, me demoré un poquito. Lo renal, en plaquetas y lo gastrointestinal. Pues es importante que sepan el mecanismo de estos cuatro y de lo demás no mucho. O sea, lo normal es siempre, ¿no? Hipersensibilidad, hepatitis. Ahora vamos con la siguiente diapositiva. Y aquí vemos los no típicos, ¿no? El paracetamol y el metamizol. Este primero es muy conocido porque tú tienes algún dolor, te decía, toma tu paracetamol. Bueno, porque si profeno, ya vieron los efectos adversos que te puede generar. Entonces, ¿este fármaco tiene efectos adversos? Vamos a conocer, por supuesto que sí, como todo fármaco. Presenta efectos analgésicos antipiréticos, pero antiinflamatorio muy débil y antiagregante plaquetario casi nada. Se puede usar en pacientes con artritis leve porque tiene analgésico y tiene tres mecanismos. Inhibe preferente el COX-3, que ya lo hemos visto que está presente en el sistema nervioso central, en el cerebro, y activación de los receptores cannabinoides que disminuyen la liberación de glutamato y aumentan el umbral de dolor, o sea que tiene que aumentar el estímulo para que pueda sentir el dolor. Y también las inhibiciones de prostaglandinas centrales, que eso lo explica por el COX-3. Sus características farmacocinéticas, absorción rápida de 30 a 60 minutos, a diferencia del ibuprofeno que tiene que esperar 1 o 2 horas, esto en media hora ya puede hacerte efecto. Su biodisponibilidad de 80 a 90, mínima afectación por alimentos. Su distribución es ampliamente en tejidos, bajo unión de proteínas y cruza el sistema nervioso central, si no actuaría preferentemente COX-3 y también en placenta. Metabolismo, mayoría por conjugación, es importante, se da casi totalmente en el hígado. Y ustedes como saben, algunos fármacos pueden generar metabolitos tóxicos. Este no es la excepción. El paracetamol genera su metabolito, que es el NATQI, que es tóxico si, 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 por ejemplo, tú consumes de manera crónica paracetamol, puede llevarte a un daño hepático.
que eso va a haber efecto adverso. Su excreción es renal, metabolitos conjugados y vía media de 2 horas. Ya, ahora vamos a ver cuál es ese efecto adverso, ¿no? Que tienen que conocer, que es la necrosis hepática potencialmente mortal. Implica su conversión por ese metabolito. Las conjugaciones nucleorónido y sulfato llegan a saturarse y soportan grandes aumentos de hidroxilación. Esto se elimina de forma rápida por conjugación con glutatión y luego se metaboliza en ácido mercaptúrico y se excreta en la orina. Esto es lo normal que pasa ante dosis controladas. Pero si tú tomas todos los días, vas a llegar a un punto donde vas a saturar esas enzimas que degradan. Entonces, ese metabolito se va a ir acumulando, acumulando y va a seguir dañando tu hígado. Puede generarte a la larga una hepatopatía no alcohólica. O sea, no solamente los que toman mucho pueden generar cirrosis, no, también las personas que tienen, por ejemplo, sobrepeso, obesidad, hígado graso, también pueden derivar en ello, o por el uso descontrolado de fármacos. Ahora vamos con el metamizol, que aquí vamos a ver. Ya, la inhibición del COX en el sistema nervioso central disminuye la síntesis de prostaglandina E2, que es el efecto analgésico y antipirético. Esto van a ver bastante que da en la esposa cuando llega una persona con fiebre, de frente te meten tu metamizol. Acción también sobre el sistema endocannabinoide, que son metabolitos activos como el MAA, 4-metilaminoantiprina, podría activar receptores del CB1 en el sistema nervioso central, contribuyendo al efecto analgésico, modulación de vías serotonérgicas y de opioides endógenos. Su absorción también es por vía oral muy alta, es un profármaco que se hidroliza a su metabolito que es el 4. Esto me he preguntado, yo me acuerdo que en seminario, en práctica te preguntaron el metabolito activo, son como 4, yo me recuerdo. Sí, en la lectura estaba, pero son como 4 metabolitos y te dice al menos nombra 2. De igual manera, en el paracetamol también te preguntaron por su metabolito, bueno, preguntan por su metabolito activo, nombrarlo. Y aquí, como dice, tiene administración también intravenosa, intramuscular y rectal, según la biodisponibilidad. Eso sí, te baja el toque de la fiebre. Una vez fui, pues, estaba volando en fiebre y me pusieron y duermes tranqui. Te baja la fiebre de una. Distribución es en tejidos y líquidos corporales, baja unión a proteínas plasmáticas, buena penetración del sistema nervioso central, por eso que actúa de manera analgésica, ¿no? Su metabolismo es rápido, de manera hepática por desmetilación y acetilación, produce metabolitos activos que ya le mencioné. Secreciones por vía renal, vía media es de 2,54 horas. Y su efecto adverso es gastrointestinal, que da náusea, vómitos y estreñimientos. Y esto se debe como aquí pueden ver su última acción que activa opioides endógenos. Ustedes saben que cuando hablemos de los receptores MUC en el área postremo, disminución de la motilidad intestinal, genera esas náuseas, ¿no? Porque ustedes tienen que saber que cuando mañana vean opioides, uno de sus efectos adversos a nivel del tracto gastrointestinal es el estreñimiento, o sea, baja la motilidad. Y además, como activa esos receptores MUC, porque no solamente, o sea, los opioides tienen como 3 tipos de receptores que están presentes en casi todo tu cuerpo. Entonces, así como activa y al activar en el intestino baja la motilidad, en el área postrema lo estimula. Entonces aumenta las náuseas y como los alimentos no se digieren porque disminuye la motilidad, las personas tienen la facilidad de vomitar. Por ello, también cuando ustedes dan un opioide, por ejemplo, tramadol, se le suele dar con un antihistamínico, con un antiemético, que es la diminuirato, o si no se da con la metoclopramida, que es un fármaco que aumenta la motilidad. O sea, siempre eso van a ver cuando vean casos clínicos, su RP busquen, siempre tiene sus combinaciones. Es interesante verlo. Y por último, vamos a ver el ANS versus paracetamol y versus metamizol. Mecanismo, ya vimos el COX, el paracetamol, el COX-3 o sea, este tiene más de uno. El AN clásico solamente en el COX-1 o COX-2. Efecto antiinflamatorio muy débil del metamizol, paracetamol casi nada. En cambio, el AN clásico muy fuerte. Efecto analgésico del metamizol es muy alto. En cambio, el paracetamol es moderado y el AN clásico es moderado fuerte.
Efecto antipirético es potente, útil en retrofractaria, o sea que bajo ninguna pastilla te baja, entonces ya, tu metamizol de frente. En paracetamol en pediatría se usa bastante y el AINE clásico es muy potente en usualmente casi todos. El uso típico de dolor agudo intenso, cólico renal, postoperatorio y fiebre refractaria. El segundo es fiebre y dolor leve moderado. Y el AINE clásico se utiliza bastante en la dismenorrea y en artritis, recuerda bastante. La toxicidad por gastrointestinal es muy baja, como pueden ver aquí te genera náuseas y vómitos, pero no hay un daño directo a tu intestino ni a tu estómago. Solamente, como les dije, es porque simula el área postrema y porque disminuye la motilidad. No es porque está dañado tu estómago ni nada, no. El paracetamol no, porque trabaja en el sistema nervioso central. En cambio, el AINE clásico sí, por el riesgo de gastritis, úlceras y sangrado. Hasta ahí, chicas. ¿Alguna duda? Todo claro. Listo. Ahora le voy a mandar el post-test, pero antes de ello voy a compartirle el pretest para resolverlo juntos y me digan cuál fue su inquietud. Como hicimos la clase antepasada. A ver, vamos a ver ahorita que descargue. Que creo que fue el pretest. Lo tengo aquí. Ya está cargado. Está cargando. Ya. Ahora sí, chicos. ¿Qué marcaron en la segunda pregunta? ¿Cuál es el principal mecanismo bueno, la primera, por el cual los AINES producen nefrotoxicidad renal? Por el bloqueo de aldosterona, vasodilatación de arterial eferente, inhibición de prostaglandina vasodilatadores renales
activación del sistema renina-angiotensina o daño tubular directo. Cuando nos referimos, ahí está, sí. Muy bien, chicas, como saben, lo prerrenal es antes del glomerulocasi, que se da usualmente por esa deshidratación o disminución de volemia, y en ese caso sería por la inhibición de prostaglandinas. Muy bien, chicas. Ahora vamos a ver la 3. ¿Cuál AINE inhibe reversiblemente la COX-1 plaquetaria? Ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, ácido acetilsalicílico o la indometacina. Sí, chica, muy bien. La D, la aspirina también. Pero ello tienen que tener bastante cuidado en pacientes que van a operarse. ¿Y qué prostaglandina es clave en la protección gástrica inhibida por los AINES? La 2 alfa, la D2, la E2, la A2 o la ciclina. Sí, muy bien. Pueden ver, la E2 está más relacionada. La 2 alfa tiene que ver con el músculo liso uterino. El D2, ¿se recuerdan el D2 en qué células? Lo pueden escribir también, como para repasar todo. ¿En qué células está más relacionada la prostaglandina de D2? ¿O en qué tejido? Tiene que ver con el tema de ayer un poquito. Lo pueden escribir también, así. ¿En qué células o en qué tejido se relaciona la prostaglandina D2? Se relaciona bastante con los mastocitos y el músculo liso bronquial. Por eso cuando vean broncoespasmo, van a ver que ahí está metido por ahí, la D2. ¿Y el tromboxano A2 en qué tejido o en qué células predomina? ¿Se recuerda? También lo pueden escribir. Recuerden, el tromboxano lleva T de plaquetas. Entonces, por esa parte, tiene que ver bastante con la agregación plaquetaria y no solamente con ello, también con la vasoconstricción. Muy importante con ambos. Y la prostaciclina es su archienemigo. Eso tiene que ver con la vasodilatación y con la antiagregación plaquetaria. Vamos por la cuarta pregunta. ¿Qué AINES es preferido en pacientes con mayor riesgo gastrointestinal? ¿Cuál creen, chicos? Ketorolaco, naproxeno, diclofenaco, celecoxib o endometacina. Sí, muy bien. Todo lo que tengas que sea preferente o selectivo por el COX-2 es muy importante para proteger nuestro estómago. Y el efecto antiagregante de aspirina se debe a, bueno, esto ya lo respondí anteriormente. ¿Cuál creen, chicos? A, B, C, D o E. Listo. Solamente para recordar. Ahora sí les voy a mandar por aquí su, el post-test. Y bueno, el día que quedaron con suerte, no sé si es mañana o pasado, van a llevar la farmacología de los opioides y los demás temas que vamos a ir viendo, ¿no? Muchas gracias por su atención. Voy a dejar de grabar. Aquí está.